¿Sabían que los seres humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a No hay color, un programa en el que la magia será la gran protagonista, pero no una magia cualquiera, hablamos de la magia sobre las mentes humanas. Esta noche estará con nosotros Azroy Blake, que viene dispuesto a dejarnos una vez más con la boca abierta. Además hablaremos de la importancia de la salud con el director del Hospital Mesa del Castillo de Murcia. Y por supuesto también el cine y la cultura tendrán su espacio en No hay color, así que no les hago esperar más. Arranca No hay color. Estudió medicina, pero finalmente prefirió centrarse solo en el cerebro, en las mentes humanas. Precisamente se autodefine como un mago de la mente. En estos momentos se encuentra sumergido en la gira de su espectáculo No vengas solo. En él aúna elementos visuales y teatrales para ayudar a crear la tensión necesaria y animar al público a liberar sus emociones más escondidas. ¿Lo conseguirá esta noche con nosotros? Ahora lo veremos. Muy buenas noches, Azroy Blake. Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar aquí que esté aquí con nosotros. Lo mismo digo, de verdad. Bueno, Azroy, cuéntanos no un saben poquito. bien, no saben los ojos que tiene esta mujer. Los verán ustedes en televisión y se los verán ustedes a través de televisión. No es lo mismo verlos en televisión que verlos en directo. Muchísimas gracias, que bien gusto. empezamos la entrevista. Qué gusto, qué gusto. Bueno, cuéntanos un poquito cómo te iniciaste en esto de la magia. ¡Uy! ¿Nos remontamos bastante? Sí, 7 años tenía. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos llegaron y me trajeron una maravillosa caja de magia borrás, que se puede decir, porque en aquella época es la única que había y prácticamente ahora mismo es la única que hay. Y yo fasciné. Me fasciné con esa historia, empecé a marear a los libreros de Oviedo, buscándome libritos que tuvieran que ver con la magia, con el ilusionismo, y ahí pues nada, nació lo que fue y lo que sigue siendo mi principal hobby. Mi principal entretenimiento, mi principal afición, porque tengo la fortuna de poder decir que, vamos a ver, yo trabajo mucho, juro por mi vida que trabajo mucho y sudo muchísimo, pero yo esa especie de maldición bíblica de trabajarás con el sudor de tu frente, yo no he tenido nunca esa sensación, porque he tenido la fortuna, insisto, en haber cruzado esa magnífica línea que separa lo que es una gran afición de una dedicado ya a una profesión, ¿no? Pero a pesar de ello, de tener claro desde tan pequeñito que querías que ese fuese tu mundo, ¿estudiaste medicina? Yo, si te soy sincero, yo claro que yo me iba a dedicar a esto no lo tuve hasta unos cuantos años después, es decir, a mí me fascinaba. Sabía que te gustaba, ¿no? Claro, me gustaba mucho y me gustaba pues como lo que era, como una gran afición. Yo conocía, pues había empezado a conocer a Juan Tamariz, ya te estoy hablando ya yo con 16, 17, 18 años, que yo no había pasado más allá de los libritos de magia y de cuatro jueguecitos de entretenimiento. Entonces yo conozco a Juan Tamariz, a mí Juan Tamariz me cambia completamente el esquema y la historia de lo que es el entendimiento y la comprensión de la magia. Y me enseña a estudiar magia. Entonces a partir de ahí yo empiezo ya a desarrollar esa afición mucho más depurada, mucho más afilada, y efectivamente lo que yo quería ser y lo que yo siempre quise ser fue médico. Yo estaba fascinado con la medicina y estuve fascinado con la medicina hasta que en un momento determinado tuve un problema. Me imagino que ahora sigue ocurriendo lo mismo, cuando tienes un número limitado de convocatorias por asignatura. Yo acabé convocatorias de una asignatura y me tenían que cambiar de universidad, me tenían que cambiar de ciudad. Yo soy de Oviedo, me cambiaron a Valencia, en Valencia volví otra vez a Oviedo, en Oviedo volví a tener otra vez un fracaso brutal, porque pensando que el expediente estaba limpio, lo que habías gastado estaba gastado, con lo cual no te devolvían nada. Y me encuentro con que no me puedo matricular y tengo un año sabático por el medio. En estos años anteriores, y yo lo que es curioso que lo recordaba con un amigo, en estos años anteriores yo muchos días iba a estudiar a casa de un amigo y la realidad es que yo me iba al bareto de un colega en donde a cambio de las copas yo hacía magia por las mesas entre la gente que estaba tomándose una copa en el bar. Y eso me sirvió evidentemente para aprender muchísimo, porque me sirvió para aprender muchísimo, ¿no? Y luego cuando ya tuve el segundo problema de convocatorias en ese año sabático, yo no sé estar parado, no sé estar sin hacer nada. Yo esto de salir a la calle, dar un paseo,
volver a casa, por la tarde, otro paseo, volver a casa y es un día tras No va otro. contigo. No va conmigo, no. Tengo que hacer algo. Entonces, ni corto ni perezoso, se me ocurrió empezar a llamar a todos aquellos que conocía que sabía que tenían discotecas o salas de fiesta. Y bueno, pues venga a hacer la prueba. Chica, la historia funcionaba, la gente le gustaba y durante ese año estuve prácticamente todo el año haciendo Trabajando. magia. Y yo reconozco que ese año fue el que me rebeló completamente contra la historia. Es decir, al año siguiente yo volví a mis estudios de medicina, me fui a la Universidad de Santiago y cuando estaba preparando uno de los últimos exámenes que yo hice, me di cuenta de que yo era un mago mediocre y que era un estudiante mediocre. Y que ya estaba bien de mediocres, ¿no? Que ya para mediocre ya el mundo en el que vivimos está bastante plagado de ello, ¿no? Ser uno más es como un poco duro. Y en mitad de este pensamiento y en mitad de esta historia me encuentro con unas cartas en la mano mezclando. No se me ocurrió ponerme a repasar los apuntes de ese examen que tenía 2 días después, no. Se me ocurrió coger la baraja que la tenía allí y simplemente empezar a mezclar. Y es el día de hoy que yo el día que estoy nervioso, mi mujer me lo nota porque tengo una baraja en las manos. Cuando yo me pongo nervioso, cojo una baraja y empiezo a mezclar. Me tranquiliza mucho. Qué curioso. Mezclar unas cartas. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente lo que a mí me estaba tirando, lo que a mí me motivaba, lo que a mí me ponía, lo que a mí me daba ganas de continuar haciendo cosas, era esa extraña y divina profesión llamada la de mago, en la que yo cuando era chaval me sorprendía de que había señores que eran capaces de vivir haciendo magia. Milagroso me parecía aquello. Bueno, Ya pues, lo está experimentando, ¿no? En su 30 propio años cuerpo. después aquí estamos, porque 30 años después aquí estamos. Anthony, usted se autodefine como mago de las mentes. ¿Qué es esto de ser Vamos a mentalista? ver. Básicamente, quitemos que sea cirujano, neumólogo o pediatra, médico. Bien, en mi caso, mago, ilusionista, creador de ilusiones. Lo que yo hago y lo que tú ves no es necesariamente lo mismo. Yo no vivo de lo que yo hago, yo vivo de lo que tú ves. Entonces, soy creador de ilusiones, soy, si lo quieres, creador de espejismos. Yo te hago ver cosas, yo te hago ver cosas que no son. Perdón, yo te hago ver cosas que no existen. Yo te hago sentir cosas que no son reales. Trabajando las ilusiones, trabajando los sentidos, trabajando técnicas de mago, trabajando técnicas de ilusionista, trabajando técnicas psicológicas, trabajando técnicas muy depuradas para que en un momento determinado tú estés sentada en el patio de butacas y, como es el caso de No Vengas Solo, tengas sensaciones en el propio patio de butacas. Es decir, tú en el patio de butacas no solamente vas a estar como espectador, sino que en un momento determinado probablemente sientas que alguien te toca y no es el gracioso de atrás tocándote en la espalda, no. O alguien te habla y nadie te está hablando. O la persona que está a tu lado está sintiendo un frío terrible y tú estás sintiendo calor. El espectáculo esta vez se expande a todo lo que es el teatro, precisamente por eso, porque como ilusionista tengo que intentar llegar a la mayor cantidad de espectadores posible y hacer que todos ellos intenten vivir experiencias similares. Ya no solamente por lo que ocurre en el escenario, con las personas que están en el escenario, lo que ocurre allí dentro, sino porque ellos mismos forman también parte de ese espectáculo y de ese escenario. Si tú vas a ver un espectáculo como sujeto pasivo, como es la mayor parte de las veces cuando vas al teatro, y sales diciendo, a mí el cuerpo me tembló, se me puso un nudo en la garganta, estuve a punto de llorar, alguien me habló al oído, no sé quién me rozó en la cabeza. Eso a ti no te lo va a quitar nadie. Eso es mi trabajo y esa es mi función. Eso es quizá también o es motivo de que no desarrollemos nuestra capacidad mental al completo. Porque somos muy vagos, somos muy cómodos, ¿Cuántos teléfonos tienes en la memoria de tu teléfono? Más o menos. Pues tendré unos 300 a lo mejor. 300 a lo mejor. ¿Y en la tuya? 2 o 3. ¿Y hace 15 años? Unos cuantos más. ¿Y hace 15 años? Hace 15 años, todos, sin excepción, todos los que están ustedes en casa, hace 15 años, todos sin excepción, nos sabíamos entre 30 y 40 números de teléfono de memoria. El de casa, el de tu hermano, el de tu cuñado, el de tu primo, el de tu tío, los de uso común, los 5 o 6 amigos que tenías, el teléfono de casa y el de la oficina de muchos de ellos. Empieza a sumar y cuando te quieres dar cuenta, en un momentito tienes 30, 40 teléfonos. ¿Y ahora mismo cuántos? Te sabes el de casa, te sabes el de tu pareja, el de tu mujer, el de tu marido,
Si tienes hijos y tienen teléfono, ¿te sabes el de tus hijos? Y para de contar. Y paramos de contar, y paramos de contar. Todos los demás ya los somos vagos por naturaleza. La memoria. Muchas veces yo me encuentro con gente que me dice, no, es que yo he perdido memoria. Digo, no, no has perdido memoria, no la usas. La memoria es una de las grandes facultades que tiene el cerebro humano. Y la memoria crece de manera exponencial. Es decir, cuanta más memoria tienes, doblas. Si tienes memoria 1, en cuanto desarrollas un poco más esa memoria, tienes 2. Y en cuanto desarrollas un poco más, tienes 4. Y en cuanto desarrollas un poco más, tienes 8. Es decir, crece exponencialmente, se multiplica por 2 cada vez. La usamos poco. Ahora mismo, fascinamos con los medios que tenemos delante. Cámaras de todo tipo, procesadores de imagen, procesadores de voz, pero es que en casa tenemos ese pequeño instrumento bien portátil, bien fijo, en el que nos metemos, nos conectamos con el mundo y lo tenemos todo. No es ni la 10ª parte de la capacidad que el cerebro humano tiene. El mejor ordenador del mundo en estos momentos no tiene ni punto de comparación con la complejidad, y sobre todo no tiene ni punto de comparación porque hay una cosa tremendamente importante, que es que un ordenador no tiene sentimientos, o al menos de momento, porque ya estoy dispuesto a creer que en cualquier momento sean capaces de meterles hasta esos pequeños detalles dentro de una máquina, pero siempre serán sentimientos limitados. ¿Y usted qué poderes tiene? Ninguno. Absolutamente ninguno. No soy psíquico ni tengo poderes paranormales, nada de lo que hago es sobrenatural. Sin embargo, hace un rato cuando estábamos hablando, justo antes de que empezara el programa, estábamos hablando de la función, estábamos hablando de... Sí, estamos repasando lo los típico, temas. repasando un poco por encima de lo que después vamos a hablar. Y mientras tanto yo escribí en esta cartulina que está encima de la mesa, en esta esquina de aquí, aquí la pueden ver, voy a moverla porque aquí sobre la mesa negra se ve, esa cartulina de ahí. Yo escribí algo, yo he escrito algo. Te voy a decir lo que he escrito y en el mismo momento en que yo te diga lo que yo he escrito, vas a ver qué tropel de información te viene a la cabeza rápidamente. Yo he escrito un número de 2 cifras, un número entre el 10 y el 99. ¿Te das cuenta de la cantidad de números que te acaban de venir a la cabeza? Sí. Muchos. Muchísimos. Bien, quiero que pienses en uno de ellos. Vale, ya. ¿Ya lo tienes? Sí. Bien. Mírame a los ojos. Ese número de 2 cifras, quiero que la primera de las 2 cifras la cambies por una nueva, y eso quiero que lo hagas ahora. Ya. Bien, tienes un número nuevo y un número viejo. Bien. Quédate con el número nuevo. Vete ahora al número viejo. Sí. El número viejo quiero que lo cambies. Y quiero que lo hagas ahora. Ya. Número nuevo completo. Sí. ¿Cuál es el número nuevo completo? ¿El nuevo de antes o el de ahora? El de ahora. ¿El de ahora o el 4? No, quiero decir el número de 2 cifras. Ah, perdón, 34. El 34 es el completo. Sí. ¿Por alguna razón en particular? No, No por nada. no. Yo antes de empezar todo esto te mostré, no te mostré, escribí, lo dejé aquí encima. Boca abajo. Boca abajo, te dije, piensa en un número, cambiaste el número y cambiaste por otro número. Sí. El 34. Me quedo muerta. Voy a enseñarlo porque realmente es el 34. ¿Lo están viendo? Yo nunca había participado en estos juegos y estoy alucinada. Por eso, fíjate, acaba de ocurrir una cosa. Vamos a ver. Yo les doy mi palabra de honor que no estamos de acuerdo. Ella les puede dar su palabra de honor que no estamos de acuerdo. Ustedes se los pueden creer o no se lo pueden creer. Eso es cosa suya. Si hay una cosa, que si son ustedes un poco ágiles y un poco hábiles, que lo son, y se fijan un poco en su cara, en la reacción de ella en el momento en que vio el número. Eso no es ficción. Es decir, tú piensas que nosotros comunicamos en un 65% más con nuestro gesto que con la palabra. En el proceso de comunicación humana, la palabra tiene un valor del 7%, la expresión facial un 28%, y el 65% restante es el cuerpo. Yo utilizo permanente y constantemente este tipo de análisis, este tipo de cosas,
cada vez que yo me subo al escenario. Tú piensas que yo en un momento determinado me viene un espectador voluntario desde el patio de butacas. Cuando él viene caminando por el patio de butacas, él ya me está contando muchas cosas. Cosas que yo tengo que analizar para después inmediatamente poder después utilizar dentro del escenario. Imagino que después de una de tus funciones tenemos que terminar agotado. Cansadito. Tanto como agotado, no, pero cansado sí. No tanto mentalmente como físicamente. Acabo físicamente más cansado que mentalmente, porque, ¿sabes una cosa? Es magnífico cuando estás en el teatro. El teatro está lleno. Notas a la gente. Notas que la gente te ayuda, que te empuja, que están a que sí. Hay un 1%, un 2% que están a ver si le falla algo, a ver si lo machaco. Bien, el resto están a que sí, están a ayudar. Entonces, no me canso tanto de cabeza, porque reciclo muy bien, recibo muchísima energía de todo el mundo, ¿no? Entonces, no es tanto el cansancio mental como el real cansancio físico. El cansancio mental después me puedo pasar 3 horas más leyendo tranquilamente en la habitación del hotel, ¿no? Y Anthony, ya que lo has sacado tú el tema, ¿te has fallado alguna vez alguno de estos trucos? Vamos a ver, sí, estamos hablando, llevo 30 años en esta profesión, pues cuando era un chavalete y estaba empezando a hacer mis pinitos en casa y haciendo mis sesiones de magia en casa, pues siempre había alguna cosa que metía en la pata, lógicamente, ¿no? Y luego profesionalmente, yo creo que en una sola ocasión, y estoy hablando yo creo que debió ser la segunda o tercera actuación profesional que yo tuve, pues había leído algo que me había parecido muy sencillo, lo intenté hacer sobre la marcha ese mismo día, en la discoteca en la que estaba trabajando, y en ese momento me di cuenta de que el mago tiene una gran frustración, que es cuando dice, desaparezco, no desapareces, sigues ahí, y te tienes que comer el marrón en el que estás, y no hay más historia, no hay más historia. A mí se me hacía mucha gracia que me decía un amigo una noche, pues la típica noche que sales de copas y que acabas así un poco alegre, ¿no? Y decía, jo mago, tú tienes el chollo, porque tú le dices, a casa, y con el colocón que llevas te vas para casa directamente. Digo, ya, por eso voy caminando, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito de este nuevo espectáculo, No vengas solo. El título ya da un poquito de miedo, sí. Pero es más intriga. Mira, a los productores, cuando les dije, el espectáculo tiene que ver con esto y se llama No vengas solo, aplaudían. Y digo, ¿pero por qué os ponéis tan emocionados? Y dicen, por lo menos vendes 2 entradas, ¿no? Claro, que cada uno pensaba en lo suyo, No vengas solo es una idea que surge como consecuencia de los muchos comentarios que la gente me va haciendo a lo largo de los años. Es decir, en un momento determinado, por cosas como estas, que acaban de pasar con el número, la gente me dice, señor Blake, usted me da miedo. Señor Blake, usted me da miedo. Señor Blake, usted me da miedo. Pero miedo, ¿por qué? Si no hago nada que tenga que ver con el miedo más allá, que bueno, sí, puede resultar vertiginoso el pensar que estás con una persona que sabe lo que estás pensando, ¿no? Pero, a margen de eso, entonces empezar, oye, el miedo, pues el miedo siempre es una historia que siempre ha sido atractivo. Existen los pasajes del terror. En el fondo, cuando vas a un parque de atracciones, vas a pasar miedo. Miedo controlado, a fin de cuentas, pero miedo. Es decir, ¿cuántas veces no te ha pasado subirte a una montaña rusa y cuando estás subiendo la cuesta dices, ¿quién me habrá mandado a mí subirme? Cuando miras para abajo y estás viendo la altura que estás viendo, ¿quién me habrá mandado? Y encima la primera, en el primer carro, que por lo menos podía ir atrás. No, yo el primero de todos. Es un miedo controlado. Yo, para montar este espectáculo, trabajé con un psiquiatra y con un psicólogo, con los que solamente puede coincidir a la vez, una vez, porque más de una vez un psicólogo y un psiquiatra juntos, acabas tú loco y acaban ellos a tortas, pero bueno, imposible. Vamos, hablábamos precisamente de cuáles son los mecanismos del miedo, por qué se produce el miedo, qué tiene de bueno el miedo es educativo, del miedo aprendemos. Fíjate simplemente ahora mismo todo lo que ha pasado en los países árabes y lo que está pasando en Siria. El miedo es el que está moviendo a esa gente. Están hartos de pasar miedo. ¿Qué puedo perder? La vida, pero es que ya paso tanto miedo que me da igual vivir que no vivir. Salgo a la calle directamente. El miedo es un motor. Cuando somos niños, ¿cuántas veces, no sé si tienes hijos, pero teniendo hijos, el día que tengas hijos o sobrinos que hayas tenido que... Míralo, si está loco, si es que parece que no tiene miedo, hasta que se estampa contra el muro. A partir de que se estampa la primera vez contra el muro, aquella curva ya parece que la toma con un poco más de cuidado. Vamos aprendiendo con el miedo. Entonces, ¿qué podemos hablar del miedo? Pues volvemos a lo mismo. No hagamos un espectáculo de miedo, porque la gente cuando espera un espectáculo de miedo se espera, pues,
esas barbaridades que nos ponen últimamente en el cine, en donde hay 300 litros de sangre, 800 kilos de vísceras, bichos que salen por todo... Y dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que esto es un teatro, que no puedes andar con esas historias. Entonces, nunca quise montar un espectáculo de miedo. Sí quise montar un espectáculo que tuviera que ver, que hablara de a qué le tenemos miedo. Entonces, muchas veces la gente decía, ¿a qué le tienes miedo? Decía, ¿a la muerte? A la muerte no. No es la muerte a la que se le tiene miedo. Se le tiene miedo al cómo morir. O sea, al dolor, al sufrimiento, al pasarlo mal. Y ahí es donde empieza precisamente No vengas solo. Empiezo hablando del miedo, empiezo hablando del miedo al dolor, empiezo hablando de que un 80% del componente del dolor es psicológico. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti de estar aquí grabando o estar aquí en el programa, pasar una hoja, cortarte con el papel, no te das cuenta, sigues a lo tuyo, cuando te duele, uy, sí me he cortado. Cuando lo ves, hasta ese momento, nada. Y la herida lleva un rato ahí, ¿eh? Con lo cual hay un 80% del componente del dolor. Hablo, que es puramente psicológico. Hablamos también de asesinos en serie. Qué fascinante la personalidad de un asesino en serie. Es decir, ese vecino tuyo tan amable, tan encantador, con el que te cruzabas todos los días paseando el perro, y vamos, que era tan amable que hasta creíste que te estaba tirando los tejos. 14 cadáveres en el jardín. Dice, ¿cómo? Pero 14. Y se supone que tiene otros 6 o 7 en el jardín de los padres. Y qué amable era. Y qué amable era, claro. Entonces, claro, estamos hablando de esos personajes que después cuando aparecen dices, ¿cómo? Que se estaba viviendo al lado mío. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Qué miedo! Ese tipo de miedos es los que se están tocando constantemente dentro de No vengas solo, hasta que evidentemente ya llegamos a uno de los miedos quizá más perversos de todos, que es el miedo a lo desconocido. Y ahí el Teatro Romea tiene mucho de qué hablar. Porque tú sabes que en el Teatro Romea hay un fantasma, ¿no? Hombre, claro. Y sabes que anticipa un tercer incendio, ¿no? Así es. Con lo cual la función va a estar sobre Además ascuas. Dicen que el incendio del Teatro Romea, el próximo será cuando esté lleno. Y comentaban que siempre hay una entrada, un asiento que no se vende por si acaso. Por si acaso. Eso comentaba. Me parece una no buena sé si es leyenda urbana, pero como se dijo que sería cuando estuviese lleno, hasta la bandera hay una entrada argumento. Que no vende. Pues igual hay suerte. No me digas eso. No me refiero al incendio, por Dios, el incendio no. Bueno, ¿y la crisis la has notado, Anthony? Es decir, ¿la gente tiene menos ilusión? Ya no solo en los espectáculos. Vamos a ver, no es que tenga menos ilusión. La gente... El inicio del espectáculo, que es cuando la gente está más fría, yo es cuando más me fijo precisamente en las personas. Y este nuevo montaje empiezo contando un relato. Cuento una historia con una caja de música. ¿Te gustan las cajas de música? Sí. Inquietan, ¿verdad? ¿El sonidito? Sí. A mí lo que me da miedo son las muñecas de porcelana. ¡Uy, Daniela! Ay. Daniela, ¿por qué? Daniela está conmigo en No vengas solo. Madre mía. Es preciosa. Es preciosa. Es verdad, yo con las muñecas de porcelana no me llevo muy bien. Pues es magnífica y sabe una cantidad de cosas que cuenta. Impresionante. ¿La cogerías en brazos? No sé yo. ¿No sabes? No sé yo. Sí, yo creo que debería. A lo mejor si estás tú al lado me lo pienso. Te contaría cosas muy interesantes. Pues eso fue buscar un poco. Fue una de las, por ejemplo, las imágenes que aparecen imágenes muy fuertes, muy potentes, proyectadas sobre una luna que hay colocada en el escenario y demás. Hay imágenes explícitas, asesinos en serie, hay imágenes explícitas sobre el dolor, hay imágenes muy potentes. Todo esto tiene que ver con Javier Perea, que es el que lo organizó. Y él mismo me contaba que dentro de lo que es la historia del cine fantástico y de terror, los dos objetos que más, si no miedo, yuyu, dan, son una muñeca de porcelana o un polichinela. Un payaso. Acuérdate del payaso de Poltergeist. Sí, me acuerdo perfectamente. Que aquel pobre niño tiene que acabar tirándolo encima a un cojín porque no quiere ni que lo mire. Y era el mismo payaso que hacía 10 minutos que había estado jugando con él, el mismo. Bueno, y ya vamos a ver, para ir finalizando la entrevista, me gustaría, después de 30 años de trayectoria, Anthony, ¿queda algo por investigar? ¿Queda algunos ojos en los que mirar, alguna mente que descubrir? Mira, por ejemplo, hoy, los tuyos.
Claro que hay ojos que descubrir todavía, no te quepa ninguna duda. Eso es una de las cosas y una de las fortunas que tenemos los seres humanos, que seguimos encontrándonos con mucha gente a la que poder mirar en los ojos. Quedan muchas cosas, me quedan muchísimas cosas. Ya estoy con la cabeza revuelta porque ya hay varias ideas que me están rondando en esta temporada. No Venga Solo lleva funcionando aproximadamente 1 año y poco. Se estrenó en Barcelona el año pasado. Estamos prácticamente ya en abril, porque estamos ya prácticamente en abril. Uh-huh. 1 año y 2 meses han pasado. Ya me está la cabeza pidiendo otra idea, otra historia, otra idea, otra historia. Y ya estoy apartando cosas, ya estoy haciendo selección de cosas, ya estoy mirando cosas que me gustan mucho, cosas muy imposibles. ¿Qué es lo que voy a contar esta próxima vez? No tengo ni idea todavía. No tengo todavía cuál es el argumento, porque hice un espectáculo anterior que se llamaba Lo saben todo de ti, que tenía que ver con la conspiranoia de que estamos localizados por todos los sitios, las cámaras de control de los aeropuertos, de las tiendas, de las calles, la tarjeta de crédito que deja un rastro, que siempre la usas en la gasolinera, que con una diferencia de 2 días yo voy a la gasolinera y te encuentro allí. Todo este tipo de historia. Pero claro, es que ahora mismo de todo esto la gente ya sabe mucho más. Pues podría darse una vuelta de rosca a esta historia, no lo sé, pero sí. Todavía quedan muchas cosas. Y hombre, y me queda algo que para mí profesionalmente es muy importante y que espero empezar dentro de relativamente poco. Yo siempre he dicho que soy lo que son mis libros. No hace demasiado tiempo se decía, todo está en los libros. Es verdad, todo está en los libros y en Internet. Porque ahora mismo hay que ampliarlo ya a Internet. Es el momento en que yo tengo que pensar en escribir un libro profesional. No va a ser un libro para el público. Yo libros para el público ya he escrito 3. Y han tenido un exitazo. No, ya han sido enorme. Un exitazo. La verdad es que ha sido un exitazo. Pero yo ahora creo que debo de pasar parte de esa información, pues de la misma manera que yo obtuve información de un montón de personajes del siglo pasado, del siglo XX, desde los años 20 hasta los años 50, gente interesantísima que había inventado cosas muy divertidas que yo después he reformado, he recambiado, he cambiado, he mejorado y he actualizado para poder hacerlas hoy en día. Creo que yo debo hacer lo mismo, es decir, escribir un libro profesional al que yo le pase después esa información pues a los magos, a los futuros mentalistas que pueda haber. Antonio, acabamos la entrevista con un nuevo número. Acabamos la entrevista con un nuevo número. Vamos a ver, ¿te puedo robar un trozo de guión? Claro que sí. Te puedo robar un trozo de guión. Verás, algo muy sencillo, algo rápido y sencillo, para que no haya ningún margen de error. ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Capricornio. Buen signo. Sí, tenéis solamente, os puede un poco, que sois excesivamente sentimentales y que estáis siempre permanentemente enamorados. Sí. Yo, perdón si he dicho lo que no debía, pero... No. Así os ocurre. Mira, yo he puesto tu signo del zodiaco Capricornio ahí clarito. Para que centres la atención me gustaría que pusieras ahí dentro el nombre conocido, el nombre popular. Sí, el nombre conocido, el nombre popular de cualquier personaje famoso. Vamos a ver, famoso. Famoso por algo tan vulgar como trabajar. Muy bien. Me has entendido, ¿verdad? Perfectamente. Por favor, petardeo no. No te preocupes, Bien. que no lo habrá. Una vez que lo hayas hecho, simplemente doblas el trocito de papel a la mitad, nada más que eso. De acuerdo. Bien. ¿Qué es lo que voy a intentar? ¿Qué es lo que voy a intentar en los próximos instantes con ella? Les explico. Algo parecido, algo similar a lo que hacen ustedes cuando ponen una televisión nueva en su casa. Es decir, lo que hacen ustedes cuando compran una televisión nueva, lo primero de todo es sintonizarla. Sintonizarla significa coger el mando a distancia y empezar a darle a los canales hasta que en un momento determinado ya descubres dónde están las historias. Necesito que me enseñes tus manos, ambas dos, boca. Ay, es que... ¿Boca arriba? A ver, sí. ¿Nos acercamos Déjame, un poco? voy a hacer una cosa. Voy a quitar un poco esto que me mantenía aquí atado. Ajá. Esto es. Guárdalos todos aquí. Déjame ver tu mano. Esto. Esta. Fíjate qué mano más guapa tienes. Eres mucho más cerebral que sentimental. Qué curioso.
Eres más cerebral que sentimental, sí. Eres una mujer muy independiente, todavía mantienes un lazo familiar importante, porque todavía mantienes un lazo familiar importante. No me hubiera sido necesario preguntarte mucho porque dice que aquí estamos en un plato de televisión, ¿ves? Hay gente que por decir esto gana una pasta, ¿eh? Vamos, pon la tele a las 2 de la mañana. Cualquier televisión de este país a las 2 de la mañana. Ya verás la cantidad de fortuna y de adivinos y de... Bueno, en fin. Tonterías aparte. Yo no puedo saber el personaje en el que tú estás pensando. Cierto, cierto. Voy a necesitar que me vayas dando detalles poco a poco, pero esos detalles yo no quiero que me digas absolutamente nada que no sean las palabras sí o no. Vale. Si conoces lo que te pregunto, me dices que sí. Si no conoces lo que te pregunto, me dices que no. Si tienes duda, prefiero que me digas que no. De acuerdo. Bien. ¿Conoces el país del personaje, el país de donde nació? Sí. Sí. Bien. Imagínate que llegas a tu casa y que coges y abres el cajetín del correo, ¿no? Sí. Y en el cajetín del correo te encuentras lo primero de todo con una postal. Una postal que te muestra, por ejemplo, la Torre Eiffel. No sabes quién te ha mandado la postal porque todavía no le has dado la vuelta, pero sí sabes desde dónde te la está mandando. Francia, París, llámalo X. Esa es la postal que a mí me gustaría que tú pensaras que tuviera que ver o que estuviera relacionada con el país de ese personaje. La imagen puede ser paisajista o folclórica, porque también las hay de ese tipo. No sé por qué la gente cuando piensa en Alemania muchas veces piensa exclusivamente en una jarra de cerveza. Bueno, es así, es así. ¿Qué quieres pensar? ¿En un paisaje o en un folclore? No, en un paisaje. En un paisaje. Quiero que pongas esa imagen fácil y rápidamente reconocible del país de ese personaje y que la pongas en tu cabeza. ¿Estás pensando algo así? Sí. Sí, estás pensando algo así. Bien. Después no lo explicas. Vale. ¿Conoces la profesión del personaje? ¿A qué se dedicaba el personaje? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál era su oficio? Sí. Vamos a ver. Las profesiones de las personas en sí mismas son distintas. O sea, un médico es un médico y un pintor es un pintor, punto. Pero ni un médico ni un pintor tocan los mismos objetos para desarrollar su profesión. Entonces, me gustaría que pusieras en una especie de bodegón unos cuantos elementos de los que utiliza este personaje para desarrollar su profesión. De acuerdo. ¿Los tienes? Sí. Tienes varios, ¿eh? Tienes varios. ¿Primero o todos? todos juntos? Todos a ver. Pónmelos así, flash, como en un cuadro, Venga. que yo pueda ir mirando, de un lado a otro. Esto, por ejemplo, podría ser. Esto es otra cosa. Así. ¿Tú piensas en algo parecido a esto? Sí. Sí. Vale, pues ya nos lo explicarás después. Porque, vamos a ver, no, yo les voy a ir enseñando poco a poco para que ustedes se den cuenta de por dónde voy yo. Le digo que piense en un paisaje. Yo hago este abstracto dibujo que ven ustedes aquí y me dice que sí. Hay que pensar que está poniendo muy buena voluntad también, ¿eh? Yo dibujo muy mal. Después llega la profesión y hago estos 3 dibujos que ven ustedes aquí. Esto aquí, que es como si fuera una especie de peine. Esto que no se sabe bien si es un espermatozoide o qué es. Y esta historia de aquí que, bueno, esto puedo tener una aproximación más de lo que puede ser, pero tampoco lo tengo muy claro. Porque es esta parte que está justo ahí. Vamos a intentarlo de otra manera. Vamos a ver si con esta lo conseguimos. Mira, en el estudio
estamos rodeados de luces, como es lógico, para que ustedes nos puedan ver por todos los sitios. Y gracias a la luz, el fondo del estudio parece un muro oscuro, una especie de pared de ladrillos. Me gustaría que imaginaras que estás... ¿Conocen el nombre propio del personaje? Sí. Bien. Me gustaría que imaginaras que estás delante de ese muro, Sí. con una brocha, con un pincel en tu mano. No quiero que hagas ni un gesto, ni con las manos, ni con el cuerpo, ni con la cara, ni con los ojos. No quiero que hagas ni un solo gesto. Lo que quiero es que pintes la primera de las letras del nombre propio de ese personaje y quiero que lo hagas ahora. ¿Qué letra es la que acabas de pintar? A ver, enséñamela. La J. La J. La J. La J ahí arriba. Al lado de la J, pinta la segunda de las letras y quiero que lo hagas ahora. Al lado de la segunda, la tercera, y quiero que lo hagas ahora. Eso es una A. Es una A. Al lado de la siguiente, al lado de la A, pinta la siguiente y hazlo ahora. Debajo de la J, quiero que pintes la primera de las letras de su apellido o de su nombre conocido, de lo que sea, y quiero que lo hagas ahora. Vale, al lado de la primera pinta la segunda y quiero que lo hagas ahora. Eso nuevamente es una A, ¿verdad? Vale. Me tiro a la piscina. Venga. Vamos a ver cómo lo hago para no enseñarte nada hasta el último instante. Así. Ahí podría quedarme en la mano, ¿verdad? Exactamente. Así podemos hacerlo. Te dije que pensaras, ahí estamos. Te dije que pensaras en un paisaje. Sí. Yo hice este dibujo y tú me dijiste, sí, estoy pensando en eso. ¿Tú qué ves aquí? Lo que yo he imaginado... Lo que tú has... Una plaza de toros, pero con un concierto. Una plaza de toros. Bien, señores, esta parte de aquí. Ella piensa en una plaza de toros, yo hago este dibujo. A continuación, este dibujo que yo digo que... Ahora ya sé lo que es, evidentemente. Ahora ya sé lo que es todo. Ahora ya sé lo que es todo. Esto que yo digo que parece un espermatozoide, esto que tengo una aproximación, puede ser un violín, puede ser una guitarra. Sí. ¿Esto de aquí qué puede ser? Yo creo que eso es un taburete. ¿Tú crees que esto es un taburete? O por lo menos lo que yo pensé en un taburete. O por lo menos lo que tú pensaste es en un taburete. Es decir, esta parte de aquí es como si fuera el lugar en donde se sienta un personaje. ¿Y esto qué es? Micrófono. Un micrófono. Por lo tanto, estás pensando... ¿En quién? ¿Lo digo? En alto. Joaquín Sabina. No le busco explicación a esto, ¿verdad? No le des más vueltas, no tiene sentido, es todo producto de tu imaginación. Muchísimas gracias, Anthony, por haber estado esta noche con nosotros. Nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos. Muchas gracias. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Es algo que normalmente no valoramos hasta que carecemos de ella. Y es en ese momento cuando recurrimos a los mejores profesionales para recuperarla en la mayor brevedad posible. Esta noche hablaremos de salud con el director del Hospital Mesa del Castillo, Fernando Mesa del Castillo. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues como decíamos, parece que no valoramos lo suficiente la salud hasta que carecemos de ella. Se pierde. Y entonces en ese momento es cuando tenemos que recurrir a las mejores manos, a los mejores especialistas. Y en eso el Hospital Mesa del Castillo es todo un emblema, ¿no? Efectivamente, es un sitio estupendo para ir a recuperar la salud. Ahí estamos en nuestra nueva ubicación, que estamos ya 8 años, vamos a cumplir ahora. Y
y nada, encantado de... Además, atender. creo que los profesionales lo que intentáis en este hospital, sobre todo, es que el paciente se sienta bien en unas circunstancias que para nadie son cómodas, ¿no? Estar ingresado. Sí. Nosotros pretendemos hacer la mejor medicina lo más rápidamente posible y con el mayor bienestar posible, si es posible eso en una situación de enfermedad. Pero vamos, procuramos atender a nuestros pacientes rápidamente, cómodamente y lo mejor posible. Claro, porque pasar por un quirófano siempre es complicado, pero si te tratan con cariño y teniendo unas ciertas atenciones, siempre es más agradable, ¿verdad? Sí, eso es así. Aunque hay gente para todo, que diría que encantado de entrar en un quirófano en una situación de mucho estrés y en fin, lleva su... Gracias a Dios tenemos una gente estupenda trabajando allí que los trata con cariño y los convence y los calma un poco, pero es una situación mala llegar a un quirófano. Normal. Y Fernando, exactamente cuáles son los servicios que ofrece el Hospital Mesa del Castillo. Bueno, pues allí tenemos, es un hospital médico-quirúrgico, hay una parte de medicina interna donde se atienden todas las patologías de la medicina interna, cardiología, respiratorio, nefrología, etcétera, y luego también tiene un componente quirúrgico muy importante que prácticamente está en todas las especialidades, destacando sobre todo la traumatología, oftalmología, tenemos urología y digestivo, en fin, casi todas las especialidades. Además, creo que sois pioneros en ciertas técnicas y que los materiales, las mesas quirúrgicas son todos de última generación, ¿no? Sí, esto parece. Sí, la verdad es que está todo muy nuevo, cuidamos mucho la tecnología y procuramos estar en la frontera de las nuevas técnicas para poder aplicarlas y en beneficio siempre de nuestros pacientes. Y algunas de las unidades con las que cuenta el hospital es, por ejemplo, la unidad, que a mí me ha llamado mucho la atención al verla porque no sabía lo que era, la unidad COVAX. Sí, ¿Qué es exactamente? Bueno, esa es una unidad, ya tiene muchos años en Murcia, tiene 11 años, es una unidad de la espalda para tratar la patología mecánica del raquis, las dolencias de la espalda, los dolores, hernias, ciáticas, todo eso. Se hace con unos tratamientos muy innovadores, que son ambulatorios y es multifuncional, o sea, hay médicos, hay apoyo psiquiátrico, si fuera necesario, también apoyo de internistas, y es un tratamiento integral del enfermo con la espalda. Otra de las unidades con la que cuenta el hospital es la unidad del dolor. Cuando hablamos de unidad del dolor, ¿a qué dolor nos referimos? Bueno, eso es una unidad, está formada por médicos especialistas en el dolor que vienen de la anestesia, son anestesistas y tratan todo tipo de dolores, sobre todo los dolores muy fuertes y muy crónicos. Ahí abarca todo, desde terapia rehabilitadora, tratamiento farmacológico, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico si fuera necesario. Me llama la atención cuando ha comentado lo de la atención psicológica. Imagino que también en algunos tratamientos o con algunas enfermedades esta también es muy necesaria, ¿no? Sí, siempre hay un componente psicológico, afectivo en la enfermedad, sobre todo con el dolor, y la intensidad del dolor depende mucho de cómo se enfrente el paciente a su patología, si lo ve de una forma positiva o si la ve negativa, o sea, si lucha o se rinde. Es muy importante el aspecto psicológico en cualquier enfermedad, bueno, en general en todo en la vida, como se tomen uno las cosas. Claro, porque también es cierto que muchas veces cuando estamos enfermos parece que la moral desciende, ¿no? Claro, sí. Otra de las unidades con la que cuenta el hospital es la unidad ginecológica, ¿no? Sí, esa es de reciente creación, tenemos ginecología y obstetricia. La dirige la doctora Roca, que es una prestigiosa ginecóloga, y nada, muy bien, también está perfectamente dotada, tenemos el escáner, el ecógrafo en 3D, en fin, está muy bien. Para poder prácticamente ver las caras de los pequeños, ¿no? Sí, antes de que nazcan. Se ve perfectamente las caras y todo, sí, está muy bien eso. Se puede saber ya hasta a quién se parece, si a papá o mamá, antes de que nazcan, ¿no? Y yo quería saber un poco de temas más de actualidad. ¿Cómo afecta la crisis a hospitales privados como Mesa del Castillo? Sí, pues, bueno, la crisis nos afecta a todos. A nosotros nos afecta de una forma especial porque no podemos bajar la calidad en ningún momento ni la atención.
Entonces, pues nada, estamos haciendo allí encaje de bolillos para seguir manteniendo la misma atención y con unos recursos más limitados. O sea, la asistencia privada ha disminuido bastante, se nota la crisis mucho. Uh-huh. El paciente quiere acercarse hacia ese hospital, hacia vuestro hospital. ¿Qué es lo que necesita? ¿Son tratamientos muy costosos? ¿No? No, nuestro ¿Se hospital pueden financiar de alguna forma? Sí, nosotros, el hospital tiene concierto con la Seguridad Social, o sea, vemos enfermos de la Seguridad Social y también tenemos conciertos con todas las compañías de seguros privadas. Y además también atendemos al privado que quiere ir y pagar su atención. Entonces para ese también podemos financiarlo, en fin, ya se habla con el paciente, ves cuál es su caso y se trata de intentar arreglarlo. Pero que todo, y sobre todo en temas de salud, imagino que todo es hablable, que se puede llegar siempre a buen puerto las negociaciones, ¿no? Como comentábamos, ¿qué es lo que va a encontrar un paciente cuando llegue al Hospital Mesa del Castillo? Bueno, pues nosotros pretendemos que cuando entra un paciente en el hospital, lo primero es que se sienta recogido y que en una situación de confianza hacia las personas que le rodean y que vea que ahí le vamos a solucionar su problema y que va a estar bien. O sea, queremos empatizar con el paciente para que en una relación de confianza él vea que podemos resolverle su problema. Fernando, imagino que también es sería lo ideal, claro. Imagino que también es muy cómodo el tenerlo todo en el mismo lugar, ¿no? Es decir, llegar allí y tener las distintas unidades, donde van a hacer los tratamientos allí, que no tienes que estar de un lado a otro, que siempre estando malo es más incómodo. Nosotros queremos que todo se haga allí, se haga lo más rápidamente posible, procuramos coordinar los diferentes servicios para que todas las pruebas que tenga que hacerse un paciente se le hagan el mismo día, lo más rápidamente posible, lo que también le abarata el costo de la atención y a veces lo conseguimos. ¿Tenéis algún tratamiento pionero o alguna investigación en la que estéis? Bueno, siempre nuestros médicos son médicos punteros en su especialidad que están trabajando y publicando constantemente pues algún trabajo científico y ahora mismo pues no sabría decirle ningún ejemplo puntero. Hemos desarrollado mucho la traumatología, también la otorrinolaringología con sondas y eso, los láseres, en fin, hay varias líneas de estudio. De tratamientos. Sí. O sea, lo ideal es que poder llegar allí, que el paciente se encuentre con todos los servicios y encima de la mejor calidad posible. Sí, ese es nuestro objetivo. Que se siente incluso a poder ser como en casa, ¿no, Fernando? Efectivamente, sí. Además, tenemos un personal muy bueno y muy cariñoso con los enfermos. Esto no lo dicen los enfermos, yo también lo digo, pero me lo corroboran. Y la verdad es que funciona muy bien. Estamos muy contentos con nuestro hospital, cómo funciona. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ya sabemos dónde podemos acudir si estamos malitos, que en el Hospital Mesa del Castillo nos van a atender correctamente. También puede venir a verme un día también sin es verdad, necesidad también. de estar mala. Muchísimas gracias, Fernando. Nada. Nosotros nos marchamos unos minutitos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Y por fin llega nuestro tiempo de cine y con él mi copresentador Rafa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, nada, muy bien. Esperando que llegara el jueves. Oh, qué bien. Me siento muy halagada. Sí. Bueno, vamos, si te parece, con los estrenos para esta semana. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal? Bueno, esta semana no hay muchos estrenos, pero algunas películas interesantes sí tenemos. Tenemos Contraband, tenemos que hablar de Kevin y Tan fuerte, tan cerca, y algún que otro estreno más. Muy bien, si te parece, empezamos por la primera, por Contrabando. Vale, pues Contraband es un thriller que es un remake de una película irlandesa y bueno, pues protagonizada por Mark Wahlberg, que en este caso nos trae pues un thriller en el que cuenta una historia un poco más habitual dentro de las películas de mafiosos, que es pues de una persona que ya intenta alejarse de la delincuencia y por circunstancias ajenas a él, en este caso por temas familiares, tiene que volver al contrabando
Y bueno, pues una película de estilo de Atrapado por su pasado, aquella de Al Pacino, que el título original es Carlitos Way, de Brian De Palma, o películas más recientes como 60 segundos, en las que pues, el protagonista tiene que realizar un último golpe, en este caso de contrabando, para poder salvar a su familia, que a su mujer, a Kate Beckinsale, y bueno, y a su cuñado, que es el que ha cometido el error con Diego Luna, que es al que le deben el dinero. Y bueno, pues una película, un thriller de acción. Y la diferencia que tiene sobre todo con la película original de la que se hace el remake es que en este caso las motivaciones son la familia, y en la original era que se quedaba en el paro, se quedaba sin trabajo el protagonista, y lo que tenía que volver a la delincuencia. Parece ser que eso en la versión americana, para acercarlo un poco más al gran público, pues han decidido cambiar una motivación por otra, pero básicamente es la misma historia. Y bueno, pues eso, contada con una estética bastante moderna y bueno, con actores como Giovanni Ribisi también, que es el mafioso, y que también precisamente en la película de 60 segundos, que también del estilo, aquella de Nicolas Cage, también hacía otro papel, y bueno, en este caso pues hace del malo de la función. Y bueno, pues habrá que verla. Sí, esta es una película de las más convencionales de este tipo de thrillers, pero bueno, muy interesante. Bueno, y ahora vamos con otra que la verdad es que su argumento es un poco complicadillo, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos que hablar de Kevin. Sí. Kevin da miedito. Kevin da miedito. Hace no mucho precisamente tuvimos un estreno de una película, La de Dictado, que era también en este caso ese de una niña, y esta vuelve la historia de un niño, en este caso un poco malvado. Y la gracia un poco de esta película es que... Gracia tiene poca. Si tuviera alguna gracia. Bueno, pues en este caso, pues eso, cuenta la historia de una mujer, de Tilda Swinton, que tiene un hijo con John C. Reilly, y el hijo con ella, no sabemos por qué motivo, no tiene una buena relación. Desde pequeño, que es lo que vemos ahora, por ejemplo, está llorando constantemente, y sin embargo, en cuanto aparece el padre, pues se tranquiliza, y luego así hasta que llega a ser adulto, y se dedica básicamente a hacer la vida imposible a la madre, a la mujer. Y bueno, una película de suspense y un poco con un thriller psicológico que busca un poco desenmarañar el misterio de por qué ese chaval se dedica a hacer a la madre, que aparentemente tampoco ha hecho nada para que el niño le tenga ese odio, pues hacerle eso la vida imposible. Y bueno, pues una película de eso, de como estábamos hablando, como La huérfana, como Dictado, pues en el misterio saber exactamente qué es lo que pasa con el niño. Puede ser que la respuesta sea simplemente que el niño es muy muy malo. O no. O no, pero bueno. Una película, eso... mira qué mirada. Sí. Estéticamente muy cuidada y que busca un poco la historia no tiene demasiada... O sea, no hay demasiada historia, pero bueno, es saber exactamente hacia dónde lleva esa relación. Qué miedo, Rafa. Toda la película está contada eso como un flashback, porque empieza ya con el niño ya más adulto que está en la cárcel, y nos cuentan... O sea, que no terminó bien. Y nos cuentan por qué llega a ese punto, y bueno, y a partir de ese punto hacia dónde lleva la película. Bueno, vamos a pasar a otra, además vamos a pasar a otra que es muy bonita, Rafa. Yo tengo muchas ganas de ver y que segura con la que vamos a llorar, ¿verdad? Sí, una película Tan fuerte, tan cerca, que es una película que estuvo también, es de las que han estado nominadas también a Mejor Película en la última gala de los Oscars. Aunque en este caso fue un poco sorpresa, porque quizá de todas las películas que había era quizá la más floja, pero eso sí que tenía ingredientes suficientes para estar ahí. El director es Stephen Daldry, que es el que ha hecho Billy Elliot, o Las Horas, o El Lector. Y un director pues eso que ha hecho en Billy Elliot, supo desarrollar bastante bien por la historia de un niño un poco diferente a sus aspiraciones al pueblo donde vivía, y en este caso bueno, recupera el personaje protagonista de un niño, en este caso un actor que no es muy conocido, Thomas Horn, y que la historia parte de la catástrofe del 11S. En este caso te cuentan pues como el niño tenía una maravillosa relación con su padre, pues un niño pues muy, muy avispado, que con mucha inventiva, y que tenía pues una gran relación con Tom Hanks, que hace de padre. Y pues después del 11S, pues en el 11 se pierde al padre, y te cuentan un poco la historia de cómo el niño se intenta adaptar a esa situación,
y con la intriga de saber qué significa una llave que encuentra, una llave de un sobre que le deja el padre, y se dedica al niño pues, a investigar de qué significa esa llave. Un poco buscando, recuerda un poco a la idea de la invención de Hugo, que también el niño termina buscando el misterio del robot, de aquel robot que tenía, y en este caso pues de una llave, buscando exactamente por qué función tiene. Y bueno, el reparto, pues aparte de Tom Hanks, sale Sandra Bullock y Matt von Sydow, que estuvo también nominado, fue aspirante también al Oscar al mejor actor secundario, aunque en este caso no se lo llevó. Y que quizá el papel suyo sea el más destacado, un papel pues, muy gestual y que tuvo se posicionó bastante bien de cara a los Oscars. Y bueno, pues es una película sobre el 11S, la verdad es que después del 11S ha habido bastantes y buenas películas acerca tanto de forma directa, como en este caso, pues tipo como The World Trade Center o la United 93, o algunas un poco más críticas como Fahrenheit 9/11, aquel documental de Michael Moore. Y bueno, y luego pues un montón más de películas, y en esta pues vuelve a recuperarse una historia de las consecuencias que tuvo el 11S, en este caso pues para un niño, utilizando al niño y su inocencia como metáfora de aquel suceso. Pues nos emocionaremos con nuestra historia. Bueno, Rafa, has hecho una selección magnífica como siempre de estrenos, pero seguro que tenemos más. Sí, tenemos, bueno, para que no le llame mucho la atención, quizás esas son las 3 películas más destacadas, pero bueno, tenemos una película que se llama Devil Inside, que recupera una vez más la trama de los exorcismos, pues intentando recoger aquel éxito que tuvo en su momento la película de William Friedkin, que tuvo incluso Oscar, un par de Oscars cuando se estrenó. Y bueno, pues en este caso el mayor interés que pueda tener esta revisión un poco del tema clásico de exorcismos es la estética, que recupera esa idea como en el proyecto de la Bruja de Blair, o más recientemente la misma de Chronicle, que es pues como si las imágenes hubieran estado grabadas en formato documental. Un poco la publicidad que se está haciendo de esta película gira en torno un poco a que, como si las imágenes, aunque no deja de ser una ficción, vinieran a contarte una historia real. No deja de ser una ficción, pero bueno, es parte del gancho que intentan tener con esta película. Que bueno, que al final lo importante es que de miedito, más que si es verdad o no es verdad. Pero bueno, pues eso, pues con una estética eso de cámara en mano y un poco documental, y intentando pues repetir el éxito del Exorcista, pero bueno. En una sala de cine viendo esto a mí no me pilla seguro. O sea, no, la verdad seguro. Es que genera bastante desasosiego, las imágenes y tal están hechas con bastante mala leche. Anda, cuéntame otra. Y si te apetece pasar un mejor rato, tenemos la última película del director de Al otro lado de la cama y Los dos lados de la cama, que recupera el género de la comedia, y en este caso hablando pues de un triángulo amoroso que se llama La montaña rusa. Y tenemos pues eso, a Verónica Sánchez, que es de actores bastante conocidos de series y televisión españolas, como Alberto San Juan o Ernesto Alterio. Sobre todo el más destaca sobre todo Ernesto Alterio, y bueno, pues una comedia ligera y sobre el amor y sobre las relaciones, que bien, si no te apetece ver o te ha quedado mal cuerpo de Devil Inside. Sí, esta debe ser por lo menos más entretenida. Sí, desde luego que sí. Si por lo menos si tiene la gracia que tuvo la de al otro lado de la cama. A mí me gustaron mucho las dos. Lo que pasa es que este parece más sencillita, más flojita, pero bueno. Esta la sabes tú primero y después me cuentas. ¿Ves tú de Billy Inside? No. Y luego yo. Entonces ni trato. A ver si nos quedamos con la tercera. Entonces ni trato. Bueno, y ya está. Y ahora mismo... Bueno, también se estrena otra película, la última de Alain René, que es Las malas hierbas, del director de Hiroshima Mon Amour, y que también es quizá una propuesta muy interesante y que de lo que se estrena esta semana, y alternativa al cine más comercial que tenemos esta semana. Bueno, Rafael, ahora me gustaría que nos recomendaras una peli para ver en casa y para ver en casa con los peques. Una peli infantil. Pues la verdad es que en el programa hemos hablado de películas de Pixar, de Disney, y hasta ahora no habíamos nombrado a películas de un estudio japonés muy famoso que es Ghibli, que ha hecho películas como El viaje de Chihiro, que son películas con un sentido de la aventura espectacular, son películas de dibujo animado clásico, pero con una animación cuidadísima. Esta película concretamente, El viaje de Chihiro, incluso se llevó el Oscar a la mejor película de animación, y es una película que puede chocar un poco los personajes que tiene, porque está dentro de la mitología japonesa, muchos de los personajes y de las tramas, pero sí que es cierto que a pesar de que a lo mejor lo que estás viendo, los nombres no te suenan,
pero sí que lo que te están contando sí que son historias que te pueden llegar, aunque los personajes sean tan pintorescos. Y la verdad es que es una película, una alternativa al cine de animación que tenemos actualmente, que tenemos muy buen cine pues, de Pixar o DreamWorks o de otras compañías también. Dentro del cine de animación más clásico, más del estilo del Disney clásico, tenemos a Ghibli, al estudio Ghibli japonés, que nos ofrece películas como esta, o El castillo ambulante, o la última que fue la de Pollo en el acantilado, que son películas, pues personajes muy pintorescos y desde luego que son muy, muy entretenidas. Rafa, yo voy a hacerte caso y voy a probar, pero yo te tengo El viaje de Chihiro yo te tengo que decir que La Bella Durmiente, La Sirenita, Dumbo, sí que no tienen superación, es imposible. No, si no supera, le han dado continuidad, es un estudio que ha sabido darle continuidad a esa manera de contar historias dentro del cine de animación. Voy a probar, ya te contaré cómo ha ido. Rafa, muchas gracias por haber estado aquí. Antes de irte se me olvidaba, ¿vas a ir a ver a tu abuela? Pues este fin de semana seguramente no. Pues vamos a mandarle un beso desde aquí. Un beso desde aquí, mi abuela. Un besito. Venga, muchas gracias, Rafa, por haber estado aquí. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Y no dejamos el cine. Ahora vamos a hablar de todo un clásico, un musical del que también se hizo eco la gran pantalla. Les hablo de Sonrisas y lágrimas. La esternecedora historia de la familia Von Trapp ha hecho cantar y bailar a generaciones y generaciones desde su estreno en 1965. Ahora vuelve a Murcia por la puerta grande y busca fichajes. Nervios y mucha emoción. Una combinación explosiva que hace que estos pequeños suban al escenario con mucha fuerza a demostrar que son los mejores para dar vida a los hijos de la familia Von Trapp. Han pasado más de 50 años y Sonrisas y lágrimas sigue considerándose el musical más popular de la historia. No ha dejado de interpretarse desde su estreno en Broadway en 1959 y su adaptación a la gran pantalla 6 años después. Ahora llega de nuevo a Murcia del 7 al 10 de junio y para ello los directores del musical quieren contar con la participación de 3 niños de nuestra región que interpretarán a los pequeños hermanos Kurt, Marta y Gretel. ¿Y cómo deben ser los niños para conseguir el papel? ¿Me enseñas a bailarlo? Lo primero, ser niños, tener la espontaneidad que tiene que tener un niño. No nos vale un niño muy profesional que pierda esa inocencia, ¿no? Entonces, sobre todo, que realmente están interpretando a un niño, con lo cual tienen que ser ellos mismos. Importante que afinen, que sepan matizar a la hora de interpretar y coreografías, que tengan memoria, primero, para memorizar el texto, la canción, notas y las coreografías, porque bailan, no nos olvidemos que bailan 9 coreografías diferentes durante el espectáculo. Ellos están dispuestos a demostrarlo. Do, re, mi, do, mi, re, mi, fa, mi, re, fa. Do, un estrato de varón, re, selvático animal. Mi denota posesión, fa es lejos en inglés. Y los papás tan orgullosos. Muy bien, a ver si nos saca de pobre. Seguro que sí, pero vamos, nosotros simplemente queremos que ella se lo pase bien y disfrute. Son 100 los niños que se han presentado a este casting y aunque solo serán 3 los elegidos, a todos ellos les gusta cantar, bailar, interpretar y por supuesto subirse a un escenario. Por eso tienen claro su futuro. Maestra de música. Artista. Pues demostrado ha quedado que a los niños murcianos no les falta arte. Qué musical más emocionante y pegadizo. Por poco nos pillan a Paloma y a mí bailando aquí, ¿verdad? Sí, sí. Paloma García Medina, muy buenas noches. Buenas noches, Alba, ¿qué tal? Bueno, iremos a verlo, ¿no? Yo sí, a mí me encantaba la película. Creo que es en junio, todavía quedan unos meses, Bueno. Así que vamos a ver qué nos traes tú de la agenda cultural de esta semana. Venga, pues empezamos, si te parece, con un maestro, en este caso del flamenco, José Mercé. Estrenaba el pasado verano su nuevo espectáculo, bueno, nuevo ya no, pero en ese momento sí lo era, Nuevo Amanecer, que ha recorrido ya más de 40 ciudades y pueblos por toda España y ahora pues llega a Murcia. En este caso el espectáculo que nos trae es un recorrido por toda su trayectoria musical, centrándose especialmente en el disco, en el último trabajo discográfico, Ruido, que era flamenco en estado puro, pero también tenía espacio para otros estilos, pues como la bulería, los tangos, las alegrías,
la rumba y también incluso el cante grande como la soleá. Y bueno, pues como decimos, este disco tendrá especial protagonismo en esta gira, que es además un preludio de un disco que ya está preparando, pero bueno, eso será más adelante. Y bueno, tiene que ser todo un placer, ¿no? Repasar junto a José Mercé toda su carrera, que ha sido extensa y exitosa, porque ha vendido más de 600.000 discos en los últimos 15 años, o sea que es un dato a tener en cuenta. Yo creo que es quizás porque ha sabido hacer llegar el flamenco, que muchas veces puede parecer un género para un público muy especializado, al gran público, sin perder por ello la esencia. Así que nada. Muy bien, ¿dónde podemos verlo, Paloma? Bueno, la cita es del 19 de abril en el Teatro Romea de la capital a las 9 y luego el 20 en La Unión, en el antiguo mercado público. Y las entradas están entre los 15 y los 35 euros. Iremos a verle. Pues sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora tiramos un poquito para la tierra y vamos a invitar a todos nuestros espectadores a que asistan a un nuevo directo de la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. Bueno, por hacer un poquito de historia y recordar un poco sus comienzos, esta orquesta, la Fundación Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, nace en el año 2002, amparada un poco bajo el auspicio de la comunidad autónoma y recogiendo el testigo y la labor que ya había comenzado en el año 96, concretamente a partir de enero del 96, la Asociación Cultural con el mismo nombre. Tiene una plantilla estable de profesores, de 49 profesores que se van renovando mediante concursos públicos. Y la verdad es que la mayoría de profesionales que forman parte de esta orquesta se han formado en conservatorios de la región. O sea, que en este caso es una buena oportunidad para acercarse a la música clásica y hacerlo además con grandes profesionales murcianos. Formados aquí. Estupendo. Claro. ¿Dónde los podemos ver? Bueno, pues en el auditorio de Murcia, en el auditorio Víctor Villegas de la capital, el 26 de abril a las 8 de la tarde. Estupendo. Y continuamos ahora con un proyecto muy original, peculiar y la verdad es que bastante bonito por el fin que tiene. Se llama Paz en 2 minutos. Es una representación que intenta un poco mezclar culturas y estilos. Como el propio nombre indica, el objetivo es fomentar la paz y entonces se han juntado muchísimos bailarines y 5 coreógrafos de distintas partes del mundo, de países pues como Estados Unidos, Pakistán, España por supuesto, Grecia, o sea, culturas súper diferentes, y el reto que se marcaron era elaborar coreografías que fueran de los 2 minutos a los 5 minutos, que a través de la danza contemporánea transmitieran un mensaje de convivencia pacífica entre los pueblos, entre las culturas, como ya hemos dicho, y yo creo que lo han conseguido. Es un proyecto muy bonito y además con un fin, pues eso, muy solidario, ¿no? Nada más que por el fin es importante que vayamos, claro, ¿verdad? Claro. Y nada, es el 26 de abril en el Teatro Circo de Murcia, a las 9 de la noche. Ahora creo que vamos con un nuevo concierto. Vamos con un nuevo concierto porque Leiva, que es, bueno, como sabéis, es uno de los componentes de Pereza, que ahora ha empezado su carrera en solitario y bueno, pues llega con un nuevo disco, con su primer disco en solitario que se llama Diciembre. Aquí vemos las imágenes de uno de sus temas. El primer single es M. A mí me recuerda bastante a lo que ha hecho con Pereza, o sea, es muy similar, el estilo es el mismo. Dice la crítica que es su disco más rockero. Yo he tenido la oportunidad de ver varias entrevistas porque ahora como está de promoción pues sale bastante en los medios de comunicación y él reniega un poco de esa etiqueta de rockero. No le gusta encastillarse por lo visto y bueno, la verdad es que está muy bien. Y nada, como decíamos, a Leiva lo hemos conocido en Pereza, anteriormente estuvo en un grupo que se llamaba Mala Hierba, pero bueno, era batería en Mala Hierba, empezó con 14 añitos y ya a los 18 pues empezó a buscar nuevos horizontes. Se juntó con un vecino del barrio en el que vive en Madrid y formó Pereza, que aunque empezaron en el 99 por bares de Madrid y tal, la carrera discográfica comenzó en el 2002 y bueno, pues la verdad es que han tenido mucho éxito y yo pienso que ahora en solitario también van a tener mucho éxito cada uno por su lado. Leiva por su lado y Rubén por otro. Yo Leiva no lo había escuchado, así que es una buena oportunidad. Ah, pues sí, pues la verdad es que sí. ¿Me gustará? Seguro, seguro. ¿Dónde podemos verlo? Bueno, el 28 de abril en el auditorio de Murcia a las 9:30 de la noche. Pues Paloma, muchísimas gracias por haber estado un jueves más con nosotros. Gracias a ti, Alba. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Nos marchamos y nos vamos con la música de Leiva.